sí lo tiene como material de consumo. Okay, las principales organizaciones son OMC, Organización Mundial de Comercio, sobre todo lo que es acá, y la Organización Mundial de Aduanas, que es la que controla el ingreso y salida. Ambas instituciones lo que van a buscar es facilitar el comercio exterior. Es una de las premisas y eso también está recogido dentro de la Ley General de Aduanas. Uno de ellos, el principal, es lo que es la facilitación del comercio exterior. También parte de lo que son normas de origen, la norma general que está establecida por la Organización Mundial de Comercio. Estas normas de origen se incorporan en los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque a través de las normas de origen se establecen cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los productos cuando un país celebra un tratado de libre comercio bilateral o multilateral con otro país para reconocerlo como originario. ¿Qué significa esto? Que cuando tú celebras un tratado de libre comercio, significa que la mercadería que viene de Estados Unidos la voy a tratar como que fuera peruana y Estados Unidos va a tratar la mercadería que va de Perú como que fuera mercadería americana. Por lo tanto, no le va a cobrar al valor. Ese es lo principal, uno de los principales acuerdos a los que se llega en lo que son los tratados de libre comercio. Entonces, todas las empresas que importan o exportan se acogen a esos tratados de libre comercio. El acogerse a un tratado de libre comercio es voluntario. ¿Qué significa esto? Que si yo traigo mercadería de China, si yo quiero me acojo al tratado de libre comercio y le pido el certificado de origen y tramito la rebaja arancelaria. Pero si no quiero, no me acojo al tratado de libre comercio, no pido el certificado de origen, pero la mercadería pagaría al valor en sí que le corresponde. Entonces, el tema de los beneficios de un tratado de libre comercio es facultativo para el usuario. Significa que si yo quiero me acojo al tratado de libre comercio, si yo quiero tampoco me acojo al tratado de libre comercio. Es facultativo. No es obligatorio que te acojas al tratado de libre comercio. Y eso aplica para cualquier tratado, para cualquier acuerdo. Esos son voluntarios. Si bien es cierto, el Estado te da el marco normativo, pero es facultativo que tú te acojas al acuerdo. Luego está la comunidad andina, que a nivel de aduanas también norma las relaciones que se dan a nivel de comunidad andina, es decir, para Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Entonces, todo el comercio que se da entre estos países se rige en base a las decisiones que emite la comunidad andina en nación. Así como el caso del Perú emite leyes, emite decretos legislativos, la comunidad andina emite decisiones. Luego está la propia SUNAT, bueno, que norma, toda esta normativa la incorpora a través de la Ley General de Aduanas, reglamentos y procedimientos, que ya los han visto ustedes, procedimientos generales, específicos, asociados. Entonces, toda esta normativa que genera el ente especializado dentro del MEF, cuando voy a hacer normas de aduanas, SUNAT pasa en las normas que tengo que presentar. Es decir, las presenta el MEF para su aprobación, pero tiene sus entes especializados que son los que le dan los insumos para poder promulgar los decretos supremos, los reglamentos, etc. Todo lo que sea con EF, recuerden, Economía y Finanzas, los entes especializados. Ahora último que se ha publicado la NIC 18, por ejemplo, que va a reemplazar a la NIC 1. El MEF no lo hace, el MEF tiene el Consejo Normativo de Contabilidad, son los que analizan, estudian, son los especialistas y emiten la normativa para la publicación o la aprobación. Luego tenemos, les había mencionado, esto es importante, todo lo que sea comercio internacional se rige bajo la Convención de las Naciones Unidas de los contratos de compra-venta internacional de mercancías. Ustedes pueden descargar el acuerdo y ahí va a salir cómo es que se elabora, cuáles son los componentes, obligaciones, derechos que tiene un comprador y un vendedor cuando celebra un contrato internacional. Es decir, a nivel interno, yo voy a la tienda, compro
o alquilo, hago contratos, que son contratos tácitos, no necesariamente se firma un contrato, pero hay un intercambio, hay un bien, hay un servicio, a cambio de ese bien o servicio yo hago un pago o hago un depósito. A nivel de comercio internacional, este es el documento, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compra-venta internacional de mercancías. Está en la plataforma donde están los acuerdos comerciales de la zona y está también la plataforma donde están los acuerdos comerciales que ha celebrado el Perú y cuáles están en negociación todavía. Entonces, ese es el marco general que se maneja para el tema de los tratados y los acuerdos. Y siempre también van a tener todos los enlaces. Son los que están en vigencia, los que están por entrar en vigencia y los que están en negociación. Entonces, por ejemplo, cuando se termine de negociar lo que es el Tratado de Libre Comercio con India, después de China está India, India está ahí con población. Entonces, India está a pasos de igualar en población, va a mejorar un poco su economía y tiene los niveles de consumo que tenía China hace 30 años. Pues, ¿qué implica? Porque cuando una economía en un país va creciendo, crece su clase media y la clase media empieza a requerir productos, especialmente de los alimentos. Y de China, ¿qué podemos traer? Si conocen una marca Mahindra, marcas de motos, marcas de vehículos, los dueños de casi todas las marcas son básicamente millonarios hindúes. De Land Rover, de casi todas las marcas de lujo son dueños hindúes. Entonces tienen un gran potencial, el Perú ya está negociando y está por cerrar su tratado. Los principales partimos con Estados Unidos, China. Y bueno, lo que aporta el Perú al comercio internacional chino es una minucia, no llega ni al 0.5% de balanza comercial. Pero así todo es uno de los principales socios comerciales que tiene. Entonces, para entender un poquito el contexto, vamos a ver un poquito de operatividad. Esta es una exportación de espárragos. Es un video un poquito antiguo, pero sí funciona para ver cómo es la cadena logística. Entonces, en un procedimiento de auditoría aduanera, normalmente en aduanas tú controlas todo el proceso logístico. Es decir, tiene que haber guías de revisión del traslado de la planta, de los campos de cultivo a la planta de producción, guías de revisión del traslado de insumos, todo tiene que estar documentado. Para que vean un poquito el panorama de la logística y para que vean que es por dónde después yo les digo por dónde normalmente son los procedimientos de fiscalización en aduanas.
El trabajo ha evolucionado en el tiempo, en su mejor época llegó a estar en 8%, ¿no? Luego bajó a 5, como mal a 4 y finalmente se quedó en 3. Básicamente se quedó en 3, porque la idea que ellos tenían era irlo bajando año a año hasta llegar a 0. La propuesta ahora es ponerle 0.5%. Entonces, como pueden ver, en una operación de exportación, en este caso exportación peruana, implica, para el caso del TROWAC, en sí, la traducción literal es devolución de impuestos. Devolución de impuestos. Tenemos un producto exportado, en este caso vamos a poner el espárrago. Como podemos ver, el espárrago, vamos regresando un poco hacia atrás, tenemos un proceso de siembra, cosecha. Aquí ya está viendo mano de obra, hay un tema de compra de semillas, hay un tema de riego, luego esto es trasladado a la fábrica, donde se da todo este proceso, porque también hay mano de obra, hay un envasado. Normalmente en el proceso de envasado ustedes han visto estas cajas, ¿no es cierto? Normalmente estas cajas se hacen, en este caso, son cajas de plástico o de papel de trampa
transparente que usualmente es importado. Entonces tiene que incorporarse un insumo importado. Este insumo importado vamos a poner las cajas. Entonces, para hacer las cajas ha tenido que importarse el material. Tiene que haber pagado aparte. Entonces, como hay un pago de ad valorem, es que este producto exportado puede solicitar entonces este ad valorem antes no importaba qué monto era. Entonces normalmente por la caja pues se pagaba un valor, por decirles, a ver, por poner un ejemplo, por 10.000 unidades pagabas pues, $200 de ad valorem. Entonces, para cada caja, el ad valorem correspondía aproximadamente, por poner un ejemplo, a 10 centavos o 15 centavos por caja. O $1 por caja, por ejemplo. Sin embargo, el drawback te devuelve el 3% del valor FOB exportado. Entonces, lo que es el Estado ya no va a ser 3%, va a ser 0.2%, que más o menos lo que busca es igualar, es decir, te voy a devolver lo que pagaste nada más. ¿Por qué? Porque adicionalmente a esto, las empresas exportadoras tienen un saldo a favor en materia de beneficio. ¿Qué significa esto? Recuerdan que en el artículo 60 de la Ley General de Aduanas dice que las exportaciones no pagan, es decir, son ventas al exterior sin IGB. Pero ¿qué es lo que pasa? El saldo materia y beneficio te dice que te voy a devolver el IGB de esta exportación ¿por qué? Porque se entiende que has tenido compras cuando has comprado las cajas, cuando has hecho compras que están vinculadas al producto exportado, estas compras están con IGB, tienes tu IGB de compras. Pero como tu venta al exterior no tiene IGB, no tienes contra qué compensar tu IGB de compra. Por lo tanto, lo que hace el Estado es devolverte el IGB que corresponde al producto que has exportado. Eso es lo que es saldo a favor materia de beneficio. Es por eso que le critican mucho las mineras, ¿no? Las mineras básicamente es exportación, casi no es venta interna. Entonces, por lo tanto, solicitan su saldo a favor materia de beneficio. Entonces muchas veces lo que se les devuelve es más de lo que pagan en renta. Pues si te devuelvo más en IGB de tu IGB de tus compras que lo que me pagas en impuesto a la renta. Al final de TEA te sale casi cero. Entonces, una de las críticas que se le hace, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se establecen las reglas de inversión, todos los países se ofrecen lo mismo. Entonces tú, para ser competitivo con los otros países, también tienes que ofrecer lo mismo para que la inversión minera venga al territorio nacional y pueda. Porque ya hemos visto qué es lo que pasa cuando el Estado se pone a invertir. Por poner el ejemplo Petroperú. Con todo el dinero que se le ha puesto a Petroperú ya tendríamos como 5 Chancáys. La inversión de Chancay son 1.200 millones más o menos. Y en Petroperú, desde la refinería de Talara a la fecha, llevamos más de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Solo Chancay cuesta 1.200.
y Petroperú ya se comió más de 8.000 millones de dólares. Para que tengan una referencia, ¿no? Entonces, parte de los mecanismos es eso, no salga a favor en materia de beneficio que yo te mantengo. Pues si bien es cierto, pero se habla bastante, justo estaba asesorando una tesis también, respecto del efecto de el saldo a materia de beneficio y el drawback en el caso de empresas exportadoras de palta y guaraná. Entonces, para ver cuál era el efecto a través del análisis del ROA y del RECO, para ver en función de los activos y en función de los ingresos, ¿no? Cuánto afecta la rentabilidad de una empresa. Y es, para el caso de las que son las exportadoras pequeñas, sí les va a afectar mucho el que le den este porcentaje de droga, ¿no? Porque muchas veces su rentabilidad va a esa línea. Entonces, cuando se hace el procedimiento de fiscalización respecto del drawback, como ya habrán podido ver, el drawback es uno de los regímenes, un régimen a través de los cuales se vinculan tanto la parte de exportación, porque tiene que haber un producto exportado necesariamente, y se involucra lo que es importación. ¿Por qué? Porque tiene que haber un insumo que necesariamente haya pagado al valor. Entonces vinculan los dos regímenes, un producto que se haya exportado y un insumo que haya pagado al valor y que se haya incorporado en el producto exportado. Entonces, cuando haces un procedimiento de fiscalización, normalmente vas fiscalizando todo lo que es droga, se revisa todo el proceso. No solamente se revisa que haya salido y que haya presentado la documentación, sino se revisa todo el proceso productivo, desde el proceso de siembra hasta el proceso de solicitud. Entonces tiene que verificar el tema de las compras, de la compra de semilla, el tema de las temporadas de riego. Este proceso productivo, por ejemplo, hay muchas empresas que no necesariamente tienen una planta o una fábrica, como les había comentado en el caso de las plantas de productos hidrobiológicos en el norte. En Paita hay un parque industrial. Normalmente ahí se procesa todo lo que es bota, lo que es calamar, todos sus derivados, todo lo que es lomito de anchoa, por ejemplo, que se va a España, allá consumen bastante ese producto. Entonces, normalmente hay algunas plantas, como este caso, que sí tienen su propia planta, pero hay otras empresas que te alquilan la planta. Aquí te voy a cobrar en función de lo que vas a producir, 15 toneladas, 20 toneladas. Normalmente los contenedores, dependiendo del tipo de producto, no puedes poner hasta 20, 25 toneladas. Entonces, ¿en qué se diferencia? Pues los tipos de contenedores, los de 20 y los de 40 euros. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? En los de 20 vas a colocar mercancía que por el peso es de entre los 20. El de 40 te sirve, pero para mercancía, porque la diferencia son como 5 o 10 toneladas dependiendo de la carga, pero la diferencia es el volumen. Hay mercancía que te ocupa volumen, que ocupa espacio, pero no tanto peso. Entonces esa es la diferencia sustancial de un contenedor. Ahí en el panel les estoy poniendo todos los tipos de contenedores. Ustedes han visto las llantas de los camiones mineros. Esa es carga sobredimensionada, es decir, no puedes meterla dentro de un contenedor. Entonces hay contenedores que son contenedores abiertos, hay distintos tipos de contenedores. Los contenedores reefer, para el caso del transporte marítimo, por ejemplo, los reefer son como tipo refrigeradores gigantes. Y ahí, ¿por qué pagas un adicional? Porque se tiene que conectar en puerto, está conectado a energía eléctrica para que mantengan los motores, y en el barco también va a consumir electricidad para mantener la cadena de frío del producto.
Entonces, en negocios internacionales, normalmente cuando vas a traer mercancía de un país a otro, a veces te conviene traer la mercancía en contenedor reefer. ¿Por qué? Porque es poco usual. Por ejemplo, yo mando uvas hacia China, lo mando en reefer, pero de China no voy a traer. ¿Qué producto fresco traigo de China? No hay. Entonces, normalmente te sale más barato traer la mercancía en contenedor reefer, porque se viene vacío. En vez de venirse vacío, pones carga seca. Pero ya el contenedor ya no lo conectan a la electricidad, porque no necesita la mercancía. Puede traer tela, puede traer otro tipo de mercancía. Pero los contenedores también tienen su propio tratamiento, son como envases. Van y vienen, viajan y tienen su propio tratamiento. Entonces puede haber empresas que tienen fábrica, pero puede haber el proceso tercerizado. Entonces todo lo que implica servicio de tercerizado, ya sea en la fábrica a través de terceros, o ya sea a través de proveedores de materia prima. Por ejemplo, las empresas que exportan maca, la maca no se puede exportar en estado natural, tiene que transformarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se contrata un acopiador o tú mismo puedes ser acopiador, ¿no? Es decir, vas por los campos de cultivo y vas recogiendo a cada agricultor con liquidaciones de compra, vas haciendo la compra y la adquisición de la maca que requiere, ¿no? Puede ser maca roja, maca negra, dependiendo. Lo mismo pasa con la quinoa, lo mismo pasa con la quinoa. Hay una particularidad, por ejemplo, en la zona sur, en Tacna, normalmente los empresarios chilenos, ¿qué es lo que hacen? Les compran la producción a los productores de páprica, por ejemplo. Páprica es un ají, pero que lo utilizan como tinte. Entonces se utiliza bastante en la industria alimentaria, se utiliza en algunos casos también con la cochinilla también. La cochinilla es un parásito que está en la hoja de la tuna, que sirve para la elaboración de maquillaje, es lo que utilizan para los ravioles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Normalmente te compran la producción de un año, ya pagan por adelantado y luego simplemente vienen y recogen el producto y se lo llevan en estado natural, básicamente. Entonces, todo eso se revisa en el caso de droga. ¿Por qué? Porque hablamos de un proceso productivo. Entonces, en el reglamento indica que para poder acogerte al droga tienes que ser productor, exportador. ¿Qué significa productor? Que tiene que haber un proceso productivo. Tiene que haber una adquisición de materia prima, adquisición de insumos. En el caso de, el ejemplo clásico es con los t-shirts o con las camisas de Gamarra. Si yo voy a Gamarra, me compro un contenedor, 20 toneladas de ropa, y lo exporto, no puedo comprarme la droga porque tiene que participar en el proceso productivo. Yo las compré hechas las camisas. Pero si yo voy, me contacto con un proveedor de tela, voy con un proveedor de maquila, los encargados de contrato el servicio de bordado, contrato o un proveedor de cajas o de plásticos. Y ese proveedor tiene que dar una declaración jurada en la cual me acredita que han pagado el valor por esa mercancía. Hago revisión de la DAM, veo que esa DAM tenga saldo, esa DAM de importación, y si es todo ok, utilizo esa declaración como insumo importado. Entonces, cumplo con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque he participado del proceso productivo. En una oportunidad yo fui a Piura a hacer una fiscalización. ¿Y qué es lo que había hecho? Él había contratado, efectivamente, la empresa contrató el servicio de proceso de fabricación, todo, pero cuando yo le reviso el CARDEX a la empresa que había hecho el contrato y también le pido el PLAME, veo que tenían residuos por honorario. Y veo en su registro de compras aparecía que también había contratado a otra empresa que también le proporcionaba
personal para el proceso productivo. Entonces, una de las reglas del drawback es que si tú contratas a un tercero, ese tercero no puede subcontratar. Entonces, ¿cómo detectas una subcontratación? Preséntame el clame, cuándo fue el contrato, veo el contrato y veo si me has incrementado personal. Si es por recibos por honorarios o no, o si en tu registro de compras tienes un pago de servicios a una empresa que presta servicios. Entonces, hay un tema de tercerización. El tercero al que tú contratas no puede tercerizar el proceso. Entonces, si yo contrato para que me hagas el servicio maquila, tú no puedes subcontratar a la vez a otra empresa o a otra persona para que cumpla con el. No puede haber una. Es como en el arrendamiento, ¿no? Tú haces un contrato de arrendamiento, el que de arrienda no puede subarrendar, ¿no? Algo parecido. Luego, cuando hago una revisión del CARNEX, porque les hacía mención del CARNEX, decía, muéstrame tu CARNEX de productos en proceso y productos terminados. Y haces un cruce. ¿Cuándo fue la fecha de contrato y cuándo fue la fecha de entrega del producto terminado? Y por revisión del movimiento entre el ingreso de la materia prima, productos en proceso y productos terminados, las fechas no calzaban. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significó al final? Que a la empresa o al tercero que le hice un requerimiento, me indicó que, bueno, que como no le alcanzaba el tiempo, le entregó ya producción que ya había hecho. Entonces ya le entregó producto terminado. Entonces, como le entregó producto terminado, la empresa no participó en el proceso productivo porque ya compró un producto hecho. No fue un producto que fue elaborado con su materia prima. Fue un producto que ya su proveedor ya lo tenía hecho, ya lo tenía listo. Entonces, ¿cómo te das cuenta de eso? Simplemente por control de cargos. Documentariamente estaba el contrato, documentariamente estaba el proceso productivo, documentariamente estaban las guías de remisión, todo, pero cuando analizas al tercero, el tercero no cuadraban sus movimientos de carga, sino cuadraban su carga de productos en proceso y su carga de productos terminados. Entonces, por la fecha de entrega yo me di cuenta que los productos que se había contratado todavía estaban en proceso, ¿no? Por lo tanto no pudieron ser los productos que finalmente se exportaron. Entonces, como no son los productos que se exportaron, no le correspondía el drawback que estaba solicitando la empresa. Entonces, hay muchas situaciones. Normalmente la primera solicitud de drawback siempre es fiscalizada y a partir de la segunda, tercera ya no se fiscaliza. Y bueno, las primeras solicitudes, normalmente se hace una ampliación de evaluación a 6 meses. Normalmente son 5 días, pero cuando es la primera, para análisis de riesgo, se amplía a 6 meses y pasa una fiscalización parcial. Entonces se hace revisión de todo el proceso productivo. Luego también les había mencionado que había otra de las operaciones, bueno, tomamos el caso de importación. En importación tenemos dos tiempos, ¿no? El despacho, es decir, llega el buque, del buque, normalmente hay despacho anticipado, pero cuando le toca Canal Rojo, llega el buque y del buque pasa a un depósito temporal. Y ahí pasa lo que es el aforo. Entonces quiero que vean qué es lo que es un aforo. Esto es control concurrente. Se dice control concurrente porque es durante el procedimiento de despacho en un canal rojo. Ahora van a ver cómo es que se hace un control. La carga llega al puerto del Callao, lo mismo va a pasar con Chancay, llega al puerto. Si le tocó canal rojo, le tocó
tocó canal naranja, tiene que ir a un depósito temporal. Si te toca canal verde, llega al puerto y sale y se va a tu almacén. Entonces, normalmente, lo que va a pasar es esto en el canal rojo. Esto es más o menos un depósito temporal. Dice zona de reconocimiento físico de contenedores. Son los canchones, los que van por Gambetta. Si alguna vez han ido por Gambetta o los almacenes en el Callao, son unos canchones gigantes. Entonces, los canchones gigantes está todo cerrado, tiene cámara, tiene iluminación, y llegan los contenedores. Como tiene un canal rojo, la aduana va a designar qué día va a ir el especialista y ese día tiene que ir tu agente de aduana con una cuadrilla de estivas. Los estibadores son los encargados de sacar la mercadería que está en el contenedor para que el vista de aduana le haga una revisión. Los chalecos fosforescentes son los de aduanas, los chalecos naranjas son los de la agencia de aduana.
verde, no solamente declaración, todo está digitalizado. Estas son las declaraciones ahora de mercancía física. Finalmente se digitaliza todo, pero normalmente para el aforo tiene que ir ahí. Son unos sobres tipo Manila, blancos grandes, donde va toda la organización. Entonces, normalmente en un proceso de revisión, como ustedes habrán visto, es un contenedor, no se revisa todo el contenedor, es decir, no voy a abrir todas las cajas que están en el contenedor. Ustedes han visto al inicio igual que en auditoría, cuando se aplica control aleatorio. Es decir, de las cajas, la norma te dice, ¿no? De todas las DAP numeradas, seleccionas el 15% que va a irse, hasta el 15% que se van a canal rojo. De las que se van a canal rojo, el contenedor tampoco vas a revisar todas las cajas, porque han visto que son un montón de cajas que están en el contenedor. De manera aleatoria, de acuerdo al packing list y de acuerdo al tipo de carga, tú vas a extraer. El packing list es una lista, la lista de empaque, la lista de todos los bultos. Me dicen son bultos del 1 al 100, por ejemplo, ¿no? Del 1 al 100 tú vas a escoger, sácame el bulto 18, sácame el bulto 25, sácame el bulto 35, sácame el bulto 42. Esos son los que aparecen acá. Entonces, si en el packing list te dicen que tiene que haber parlantes, cuando abras la caja tiene que haber parlantes. El parlante de acuerdo a la ficha técnica y a las características que están descritas en la declaración y en la factura. Entonces, eso es un proceso de revisión en despacho. Revisas físicamente, que exista físicamente el producto, como ustedes están viendo, hay cometas, hay telas, hay parlantes. Incluso han visto que se ponen a medir. Entonces, ¿por qué se mide? Porque básicamente en el packing list, las medidas que están en el packing list tienen que coincidir también con las medidas que están en la declaración. Se hace la medición, porque si no simplemente es mercancía que no está declarada, porque no está dentro de los documentos que ha presentado. Entonces, la revisión de los ítems, de una parte ahí es un tema de conteo. Ahí en la mercadería, ustedes van a ver cuando están las cajas varias columnas. Entonces, lo que el especialista diría, sácame la columna 4 y sacaron toda la mercancía, que es por donde está caminando. Eso que salió, se hace conteo y se verifica lo que efectivamente corresponda. Se abren las cajas y se revisa que el parlante también tenga las características que están en la descripción. ¿Ustedes han visto en esta parte? Abren el parlante, sacan la mercadería y normalmente los parlantes vienen con una pequeña, con su manual de instrucciones y ahí están las medidas, la descripción. Esa descripción tiene que coincidir con la factura, con la ficha técnica, con todo. Si no coincide, es mercancía no declarada. Entonces, hasta ahí no participe el importador. El que está representando al importador es el agente de aduana que manda un auxiliar de despacho, y el auxiliar de despacho va con un grupo de estibadores que son los encargados de mover la carga. Es decir, son los que sacan y ponen las cajas dentro del contenedor. No es que el especialista se va a poner a sacar las cajas, ¿no? Él dice, ábreme tal caja, ábreme tal paquete. Ahorita van a ver cómo se extraen muestras en tela, por ejemplo. Entonces, así es como llegan las telas en los contenedores. Son los rollos de tela. Igual tú seleccionas, ¿no? De manera aleatoria seleccionas, porque han visto que cada tela tiene su papel y es la descripción de la tela. Entonces la tela normalmente está en función del gramaje y su composición. ¿Qué significa esto? Alguna vez has ido a la marca y quieres comprar un polo y te dicen de qué calidad, de cuánto sí. De acuerdo al gramaje es que tú compras los rollos de tela. Los rollos de tela te dicen, normalmente en
campañas políticas lo que le regalan a los pueblos jóvenes es los pueblos delgaditos, no el de toda calidad. Eso simplemente le ponen el estampado y eso es lo que suelen regalar, porque ese es más barato. Y es el de menor gramaje. Entonces, ¿cómo se mide eso? La composición, cuánto tiene de lastano, cuánto tiene de algodón, toda esa composición se mide en laboratorio. Lo que se hace es extraer una muestra. Entonces, cuando se extrae una muestra, no es que agarro un rollo de tela y me lo llevo, no. Abro el rollo de tela y saco 1 metro. Entonces, en función de cuánto hay 1 metro, tiene que haber el gramaje por metro cuadrado de tela. Es una extracción de muestra de tela. Estamos aquí cortando la tela por el cuadrado aproximadamente, vamos a medir de ahí pasar a otra vez. Aquí con la cuadrilla, porque vamos a tirar todos los rollos. Estos son los estivas, los encargados de al pedido que haga el especialista, ¿no? Quiero el pollo número tal, y ellos son los encargados de sacarlo. Una solicitud de especialista que quiere hacer un muy contigo. Otro punto importante es los impuestos. En la tela paga se ve en una sesión, en algunos casos a valor y cantidad. Solo en algunos casos. Y el asesoramiento es muy importante porque podrías exonerar o liberar unos sobrecargos siempre y cuando el país de la procedencia tenga acuerdos comerciales con nuestro país. Así que hay que considerar. Y el tema de la taxación no solo es siempre el 30% o el 10%. Puede ser que tu actividad esté considerada como actividad sensible de fraude y esto es aquí de acuerdo a un factor en una tabla del gobierno bajo el Instituto Supremo. Así que hay que considerarlo. Espero que les haya gustado el video. Una operatividad en parte, no es el puerto de pago. Va a depender del tipo de carga, ¿no? Graneleros, de ahí es la distribución de la carga, ¿no? Porque si se dejan que se amontone ahí sin distribuirlo, puede hacer que se la dé. Por eso ahí los tractores empiezan a distribuir la carga. Lo mismo para carga como para descarga. Carga de granero. Puede ser soya, trigo, normalmente bajo eso, minerales. Contenedor granelero. Ahí lo ponen en su parte. Para lo que es concentrado de mineral, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando hubo el accidente en Repsol, el mismo proceso, ¿cómo mides el proceso de carga y descarga? ¿No? Entonces son unas mangueras que están en alta mar y se conectan al buque y a través de
caso descarga de combustible. En el caso, por ejemplo, en número muy del sur, por donde sale el gas de Camisea, nosotros exportamos. El gas sale gas licuado. Que es lo que se hace, el mismo nombre lo dice, ¿no? A través de presión se licúa el gas, es decir, se va en líquido. Entonces son unos contenedores tipo. Es como que un contenedor tenga pelotas gigantes, ¿no? En términos sencillos. Dependiendo del tipo de mercadería, es el proceso de carga y descarga. En este caso es descarga de concentrado. Todo esto, como ustedes pueden ver, todo esto tiene un costo. Tiene un costo de estadía, tiene un costo de estiva y todo eso implica un costo para el importador o el exportador. ¿Cuál va a ser la diferencia sustancial? Hasta qué punto es que tú te vas a hacer cargo de esos costos en el proceso de la distribución. Eso es que tú determinas el precio del producto. Y para eso están los incortables. Los incortables, hasta qué punto tú te vas a hacer cargo de la carga y dónde vas a transferir la propiedad y dónde transfieres el riesgo y la carga. Y para eso sirven los incortables. Y de los incortables, lo que utilizamos para efectos prácticos son incortar FOB y incortar SIG para la determinación de la carga. Hay una particularidad, como hemos visto acá en los aviones de carga de los pisos que tienen unas ruedas. Normalmente son manipulables, por eso se pueden mover esos volúmenes de carga, de descarga y descarga en lo que es carga aérea. Hay algunos, bueno, la mayoría de aviones cargo tienen determinadas zonas que también son refrigeradas, o también hay contenedores para avión que son refrigerados, tal como lo que hay para lo que es carga marítima. Cuando es carga especial, tienen contenedores también especiales. Esos son los contenedores, ¿no? Los usuales, los de 20, los de 20 TU y los de 40, ¿no? Que son los más grandes. En Chancay se va a tener todo esto sistematizado, ¿no? Hasta los camiones van a ser automatizados. Va a estar unido.
un tanque de cloro. ¿Por qué contratar un seguro? Porque te puede pasar. En el tema de los seguros siempre la palabra, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, dependiendo del tipo de mercancía, la cobertura, siempre hay un tema de... Y a efecto de declaración, así no declares, igual te van a cargar para la determinación del valor. Entonces, lo que siempre les había mencionado, cuando se determina el valor de las mercancías, se tiene en cuenta en exportación el valor FOB, significa el valor de la mercancía puesta en el buque. Es decir, todas las exportaciones del Perú es valor de la mercancía puesta FOB Callao, FOB Paita, FOB Matarani, FOB Arica. Entonces, es el valor de la mercancía puesta en el buque en el puerto de origen. Y cuando hablamos del valor de importación, hablamos del valor CIF. Entonces, si yo estoy trayendo mercancía de China, el término sería encontrar CIF Callao. ¿Por qué? Porque es la mercancía puesta en destino. El encontrar CIF siempre es en el puerto de destino. Encontrar FOB es el puerto de salida. Normalmente hay dentro del procedimiento de reconocimiento previo. Es decir, ellos antes pueden revisar la mercancía. Pero ¿dónde se dan la mayor parte de rectificaciones? Imagínate que te tocó Canal Verde, ¿no? El Canal Verde tú le pediste a tu proveedor, no sé, 1000 televisores. Abres el contenedor, como tú eres buen cliente de tu proveedor, te compraste 1000 televisores y te puso Villapa 3 televisores o 2 televisores. Entonces te tocó Canal Verde, no pasaste ningún control, pero tú al momento de realizaste y te tiene que hacer una rectificación. O tienes la opción de efectuar el impacto o pagar los tributos. No pasó nada. Entonces, cuando es despacho anticipado, tienes esa posibilidad de efectuar rectificación del plazo que entonces, hay muchas situaciones. No, si hay, pasa entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces también, por ejemplo, tú le pediste mandar 1000 televisores de 55 pulgadas y le mandó 1000 televisores de 40 pulgadas. Tú pagaste los tributos por mercancía de un televisor de 55 pulgadas. Canal Verde, nadie lo revisó, llegó a tu almacén, bueno, tu almacén revisaste, no es lo que tú pediste. Simplemente lo reembarcas y cuando llega la mercancía que es la correcta, simplemente tú te dices, eso ya está arreglado. Varias situaciones que ahora vamos a ver en la siguiente sesión. Lo que quería ver hoy día era el marco general para que tengan un panorama más o menos
cuáles son los requisitos que le van a pedir. Y ahí le van a salir cuáles son los requisitos en destino. Luego está lo que es el límite máximo de residuos de plaguicidas. Eso también lo pueden revisar en el Entonces, para Corea del Sur, por ejemplo, dentro de los pesticidas que se utilizan, están estos productos, entonces solamente te van a aceptar 0.05 partes por millón de ese pesticida. Si tienes más de ese límite, no probablemente que pongan en cuarentena y